Pantalones Hermann Happe, por supuesto, es un placer tenerte aquí. Muchas gracias por asistir a tu conferencia inaugural. Este mensaje de la universidad fue intrigante, porque revisaste una biografía personal que no creo que sea muy conocida, parece como si lo fueras. En realidad, comenzaste en la izquierda, no solo como estudiante de posgrado, sino incluso en tu carrera profesional a tiempo completo. Es que desde los primeros semestres de mis estudios fui izquierdista durante los últimos años en la escuela secundaria, lo que se puede explicar en parte debido al hecho de que esa también fue una época de rebelión estudiantil, también fue una forma de liberarte de la disciplina C de tus padres. Supongo que fui un ferviente lector de Marx y luego asistí a la selección de mis profesores universitarios. Obviamente, también tenía algo que ver con el hecho de que yo era zurdo, así que fui a la Universidad de Frankfurt, que era el centro del pensamiento de izquierda en ese momento, y el seleccionado aquí en Hamas es mi maestro principal y estaba extremadamente orgulloso de que me aceptara. Creo que fue en mi cuarto semestre para convertirme en su DROs estudiante de doctorado, pero luego pasé gradualmente a posiciones más de libre mercado. Me di cuenta de que había algo fundamentalmente malo en Marx. Encontré las críticas de embarcaciones y eso en general me convenció de que eso era lo incorrecto, pero vine y descubrí solo a Maísis mucho tarde, mucho más tarde, en realidad por algún extraño accidente. Porque mis padres habían sido refugiados de Alemania del Este. La familia de mi madre había sido expropiada por los rusos en 1946. Inicialmente ella vivía en un área de Alemania del Este que había sido ocupada por los estadounidenses y luego por los estadounidenses. Cambié esa provincia por lo que se convirtió en Berlín Occidental y me mudé de ese territorio y luego los rusos se mudaron. Y los rusos expropiaron a todos los grandes terratenientes y la familia de mi madre eran grandes terratenientes, pero la mayoría de mis parientes vivían en Alemania Oriental y los visitábamos regularmente y a usted siempre tuve que pagar una tarifa de entrada para entrar al paraíso de los trabajadores y agricultores. Desde que nos quedamos, las casas de mis parientes tías tenían que gastar de alguna manera el dinero que te obligaban a intercambiar y solo había dos formas de hacerlo. Una era comprar discos rusos de compositores rusos y la otra posibilidad era comprar obras completas de Ladin, obras completas de Stalin, obras recopiladas de Vital con Ida Wilblake, quien fue primer ministro de Alemania Oriental, y Erich Honecker fue su sucesor, y uno de él libro que compré era un texto que usaban para capacitar a los estudiantes en economía política. Y en este libro mencionaron a todos los enemigos principales. Y mencionaron, por ejemplo, que no solo embarcarse era a quien había conocido antes, sino también como el más malvado de todos. Todos hacen Trephon Maísis en ese momento. No. Comencé a leer de inmediato. Sería, señora, pero al menos lo encontré. Encontré su nombre. Sabía que era un tipo que eventualmente podría ser peor. Mientras lo miraba al mismo tiempo. En Occidente, Alemania, no se mencionaban estos nombres de Hayek y Maísis en
Ninguno de los libros de texto de economía. Los primeros libros de texto de economía que leí en Alemania Occidental eran la traducción alemana del libro de Paul Samuelsen. No había ninguna mención de ellos, al menos no en las adiciones que estaban disponibles en ese momento, pero se mencionó el hecho de que el bloque del Este eventualmente se apoderaría de Occidente. Eso era solo una cuestión de tiempo y porque pude ver que lo que estaba sucediendo en Alemania del Este en ese momento era una norma. Normos escasez de fregaderos, a veces no podías conseguir leche y el otro día no podías conseguir salchichas y al tercer día no podías conseguir cerveza. Este tipo de descripciones que Oriente se apoderaría de Occidente eran completamente ridículas. Bueno, ¿cómo sucede que podría haber habido socialistas y Alemania Occidental en ese momento? Quiero decir, dado el claro contraste, teníamos un sistema mixto de socialismo justo al otro lado del muro y uno que es predominantemente capitalista al otro lado del muro. El muro, ¿cómo podría alguien tan brillante como Hamas haber favorecido un sistema socialista? Podría tener esas condiciones porque los partidos socialista y socialdemócrata en Alemania Occidental se reformaron rápidamente debido al hecho de que estaban ubicados en un país justo al lado del tipo comunista. Así que los socialdemócratas alemanes fueron los primeros que se convirtieron en socialdemócratas moderados en comparación con las almas que querían una nacionalización masiva de las industrias industriales y en países que estaban más alejados de la cortina de hierro. Esta transformación de los partidos socialistas y socialdemócratas tomó por mucho más tiempo, afectó a lo que eran los socialdemócratas el hecho de que millones de personas en Occidente, por supuesto, habían visto con sus propios ojos lo que estaba sucediendo en el Este. Recuerdo que después de que se produjo la integración, escribiste un ensayo que todavía impresiona. Soy absolutamente brillante en retrospectiva, hubo aspectos de la integración de Alemania de los que se arrepintió en ese momento. Quiere explicar cuáles eran y tal vez abordar la pregunta de si tenía razón. Por supuesto, creo que tenía razón. Las alternativas en ese momento o bien Alemania Oriental se convierte en parte de Alemania Occidental, por así decirlo, y entonces se podría predecir inmediatamente lo que sucedería. El estado de bienestar se expandiría hacia el este con enormes costos involucrados y, al mismo tiempo, Alemania Occidental volverse más socialista. Debido a la integración de estas personas que habían vivido bajo el comunismo y que hasta cierto punto habían adquirido el tipo de mentalidad comunista y la otra alternativa habría sido, por supuesto, que Alemania del Este se convirtiera en un Estado independiente tratando de valerse por sí mismo, lo que los habría obligado a introducir reformas de libre mercado mucho más radicales. Luego se hizo necesario debido al hecho de que fueron subsidiados hasta el día de hoy por Alemania Occidental. Sí, así lo llamamos, fue un paso hacia la libertad, pero también fue una última oportunidad y fue una gran oportunidad perdida. Por cierto, algunos otros países que no podían confiar en que algún patrocinador como Alemania Occidental los rescatara y los subvencionara hicieron reformas más drásticas. Por ejemplo, a la República Checa le fue mejor en este sentido y que a ellos lo hicieron en Alemania del Este porque simplemente no había gente en Occidente en cantidades masivas que pudieran verse obligadas a aceptar subsidiar. Una vez escribiste un ensayo. Recuerdo haber citado las palabras de Goethe, alabando a las antiguas ciudades-estado alemanas y sus liberalidad y el camino que condujo a un mundo de libre comercio y libre migración. Sí, una buena disposición a
principios del siglo XIX era hablar de una posición minoritaria. La mayoría de los alemanes anhelaban tener estados unificados porque miraban a Francia y otros países centralizados y querían tener cierta buena disposición era para tener una unificación no se necesita su misma moneda, usar las mismas medidas, el mismo lenguaje, pero sería bueno tener competencia entre entidades pequeñas y comparó favorablemente a Alemania con Francia, que había sido un estado centralizado, y dijo, mira, si miras a Francia, todo está concentrado en París y si vas fuera de París, es la Provenza profunda y oscura y, en contraste, había 37 o 39 principados en Alemania. Cada uno compitiendo entre sí, cada uno queriendo tener la mejor universidad que cada uno quería. Tener ganas de ver las mejores galerías de pintura, los mejores cedros, las mejores orquestas, etc. Y ese fue un rostro que hizo grande a Alemania. Y en la forma en que comenzó el declive de Alemania con la unificación de Alemania. Después de la Guerra Franco-Prusiana en 1870-71. Y la unificación también se logró a través de medios de guerra no muy diferentes a lo que se ve en los Estados Unidos sucediendo casi al mismo tiempo, un poco antes, así que Bismarck jugó un papel similar al de Lincoln en los Estados Unidos al unir a Alemania mediante la guerra. La posición destacada de Alemania en ciencias y cultura continuó costando bilis después, porque su tradición se mantuvo por un tiempo. Las diversas unidades universitarias australianas aún continúan existiendo, pero la Universidad de Berlín se convirtió en realidad en la principal la universidad en Alemania. Mientras que antes era solo una de las universidades, está al lado de muchas otras. Uno de los argumentos más contradictorios que haces, creo que es en democracia, y es al que sigo volviendo porque es tan alarmante, tan impactante, es como han relacionado la prosperidad de una nación con su propensión a las conquistas imperiales, de modo que cuanto más capitalista es una nación, más rica es, pero también cuanto más rica es, más expansionera y su gobierno tiende a ser. Hay algunas explicaciones muy simples. Si eres un Estado, entonces puedes externalizar el costo de la agresión a otros, de modo que todos los estados en cierto modo tienden a ser agresivos, pero dado que la agresión siempre implica costos, también tienes que financiar los tanques, tienes que financiar a los soldados y así sucesivamente. Tiende a darse el caso de que aquellos estados que son más liberales internamente tienen una población más próspera a su disposición, por así decirlo, y otras cosas son más o menos iguales. El tamaño de los países, el tamaño de la población es más o menos el mismo. Esto permite usar y ser más agresivo porque sabes que tenderás a hacerlo cuando estés en guerras, excepto en guerras que son guerras relámpago, en las que inmediatamente logras apoderarte de otro lugar, pero si se prolongó un poco, entonces, por supuesto, la prosperidad de un país importa si ganarás o no. Y
También tengo usos para explicar la paradoja, dije por qué Estados Unidos tiende a llevar a cabo una política exterior más agresiva, por ejemplo en la Unión Soviética, que internamente era, en el mejor de los casos, un imperio malvado, pero por supuesto un imperio no gobernado por completos imbéciles que no sabían nada de economía. No sabían, por supuesto, que en una guerra larga y prolongada tenderían a salir perdiendo frente a un país comparativamente grande como los Estados Unidos. Y, debido a eso, les importaba más sobre asuntos internos manteniendo bajo control aquellas cosas que ya controlaban. Era un país como Estados Unidos sabe que, por supuesto, ganaremos todas las guerras en consecuencia, podemos permitirnos el lujo de ser más agresivos en nuestra política exterior. ¿En qué medida esto está influenciado por la cultura y la naturaleza de una sociedad? Me refiero, por ejemplo, a los Estados Unidos. Hay una especie de impulso expansionista en la raíz de nuestra historia, mientras que un país como Suiza, que es muy rico, no ve ningún tipo de expansión, hasta donde yo sé, ningún tipo de expansión. Creo que muy temprano en la historia Suiza también aplicó políticas agresivas y en esto fueron derrotadas por países que eran significativamente más grandes que ellos mismos porque entonces decidieron, por así decirlo, ahora nos quedamos dentro de las fronteras que existen actualmente y seguir una política de neutralidad. Pero en la historia suiza, existe en las primeras fases algún impulso imperialista. Otra cosa que usted ha dicho es que podría hablar todo el día sobre todas las conclusiones y contraintuiciones que usted lo he demostrado en el curso de sus escritos, pero uno de ellos se refiere a su demostración. Recuerdo que una vez, la Constitución de los Estados Unidos realmente representaba una expansión del Estado, no realmente un intento de frenarlo o frenarlo, que es el principio general del nombre tiempo. Usted encuentra que un Estado afirma una nueva Constitución, y lo más probable es que haya un motivo oculto para expandirla más allá de su territorio. También es un intento de centralizar porque la Confederación que existía antes estaba obviamente menos centralizada y la Constitución fue precisamente el intento para superar las limitaciones de una federación y crear un Estado central, inicialmente un Estado central muy débil, pero uno que predeciblemente se convirtió en uno mucho más centralizado. Encuentras lo mismo también en Suiza. Quiero decir, aunque se abstuvieron, por supuesto, de las políticas exteriores agresivas, se deben en gran parte al hecho de que estaban rodeados de países mucho más grandes y ellos mismos inicialmente eran casi todas las potencias que fueron arrestadas con el cable, los cantones, que son, por así decirlo, equivalentes a los estados americanos, pero esto también ha ocurrido con el paso del tiempo, el gobierno central en Suiza también ha adquirido cada vez más poder, por lo que el proceso es el mismo que lo precedió, ya sabes, a un ritmo algo menor, como lo hizo en los Estados Unidos, incluso hoy en día, en los cantones de países lejanos, más poderosos y los estados americanos son y en el caso suizo, los cantones también son todavía muy homogéneos en países como Suiza, donde hay gente de habla alemana, tenemos gente de habla francesa, tenemos gente de habla italiana y luego un pequeño grupo de ellos hablan el idioma beta o maníaco-lan. Un lugar muy pequeño, los cantones.
Son casi completamente homogéneos como. Siempre hubiera sido difícil para Suiza mantenerse tan estable y tan armonioso como está porque una nacionalidad habría intentado dominar a las demás. Todavía hay bastante clara diferencia entre las partes de Suiza de habla alemana y la parte de habla francesa de Suiza. Las partes de habla alemana están más orientadas al libre mercado, menos socialistas. En la perspectiva general, las costumbres del cantón francés lo son aún más, e incluso si tienen horquilla en todo el país, se puede ver que las partes de habla francesa están más dispuestas a formar parte de la Unión Europea, mientras que las partes de habla alemana se oponen vigorosamente o se oponen a ello, por lo que incluso la gente menciona frecuentemente a Suiza como una sociedad multicultural. Suiza no es en el sentido de una sociedad multicultural porque los cantones, que todavía son bastante influyentes y que mantuvieron a los cantones, son homogéneos. Mencionaste la Unión Europea. Podrías citarlo como un gran ejemplo de cómo una constitución conduce a una expansión del Estado y, sin embargo, la historia de uno entrar en la Europa unida era un sueño liberal, era un deseo de aumentar la libertad. La idea inicial era, por supuesto, erigir el libre comercio en una zona de libre comercio, pero si una zona de libre comercio solo requiere dos frases: lo que quieras enviar, debes ceñirte a lo que sea. ¿Quieres importar? Puedes importar, pero eso se ha olvidado casi desde el principio de la Unión Europea y, en cambio, se ha intentado armonizar el texto y la estructura regulatoria en toda Europa, lo que no se ha logrado del todo, todavía. No existe el libre comercio en Europa. Si usted ve la televisión alemana, por ejemplo, constantemente informan que el control fronterizo alemán ha arrestado nuevamente a algunas personas que estaban contrabandeando cigarrillos en nuestro texto, menos en Polonia, Alemania. A pesar del objetivo final que queremos tener transporte de mercancías allí mismo. Una región de esquí en Austria que nos aburrió hasta Italia, y puedes esquiar por un lado de la colina, eres Italia, y esquías por el otro lado de la colina, entonces estás en Austria. E incluso en esa estación de esquí y también en la televisión austríaca se informó que estaba muy orgulloso de los grandes logros de los controles fronterizos austríacos, que arrestaron nuevamente a algunas personas que habían comprado demasiado alcohol a algunos líderes en Italia y lo habían contrabandeado a Austria y viceversa. Por lo que todo el asunto tiene muy poco que ver. Era el libre comercio y, en lo que respecta al euro, siempre había estado convencido, también escribí sobre esto, de que el objetivo era debilitar en particular el marco alemán porque, por supuesto, un euro sería más inflacionario que el alemán. El marco alemán había sido el marco alemán siempre había sido una especie de obstáculo para que otros países inflaran tanto como él ya deseaba inflar. Eso no tenía nada que ver con las virtudes alemanas específicas, pero tiene algo que ver con este efecto de que Alemania había experimentado el hiperinflaciones 2 veces y el público alemán era un poco más sensible a la inflación, por lo que el Bundesbank alemán era un poco más reacio a seguir la tendencia inflacionaria general en todos los bancos centrales. Naturalmente, ¿qué tan frágil cree usted que es hoy la UE?
Cree que podría explotar y volver a sus viejos esquemas nacionalistas. Espero que eso suceda, pero siempre me sorprende cuánto están aguantando los alemanes porque los alemanes son el principal financiero. Su VO, véalos. Países del sur de Europa, la psique del ciclo. Es por así decirlo, que la crisis estalló. En París, en la periferia, y los alemanes tienen que pagar las facturas por ello. Cuando tuvimos la conferencia hace 2 años, Salamanca, y íbamos de Madrid a Salamanca por hermosas nuevas autopistas, fue muy poco. Los miembros del IRA de tráfico y los de Aceleran, de Soto me dijo, miren, ustedes han financiado a todos los oficiales para nosotros. Si conducen por las autopistas alemanas, están en mucho peor estado que las autopistas españolas. Las autopistas alemanas están hasta ahora, parecen repeler, pero la deuda, que la crisis de la deuda soberana podría marcar la diferencia. Podría marcar la diferencia, así que sí. Grecia está en peores condiciones, España está en peores condiciones. Italia está en peores condiciones que Alemania, pero Alemania también está en bastante malas condiciones y se pondrá cada vez más en peor situación, dado el hecho de que tienen que rescatar a estos otros lugares. Eventualmente podría haber una rebelión del público alemán contra esto, pero los alemanes, por supuesto, sufren este problema porque tienen una historia especial y se sienten eternamente culpables y no se les permite para repeler. Mencionamos algunos de sus libros, tal vez en el orden en que supuestamente aparecieron en inglés. Tiene un libro sobre metodología, el método de la Escuela Austríaca de Economía, y luego tenía la teoría del socialismo y el capitalismo, que todavía se utiliza como probablemente la principal textura de sistemas económicos comparativos dentro del mundo austríaco. Y luego, después de esa democracia, el Dios que falló fue probablemente el libro más popular, y luego Economía y ética de la propiedad privada, que es su tratado más teórico. Estoy omitiendo algo en inglés no editado. Y las nieblas del nacionalista Ronald. Has tenido una fisura en tu honor, que es un libro maravilloso elaborado por Stephen Kinsella. Sí, es un libro divertido, realmente divertido. ¿Cuántos idiomas has escrito? Creo que más de 25 idiomas. ¿Cuáles? Tu trabajo, caramba, te ahorra el libro más distribuido, el libro más leído. Parece una democracia. La democracia es un dios. Ese campo es el libro más distribuido, pero en los últimos años el Siri del socialismo y el capitalismo ha recibido varias traducciones. Salió la traducción al rumano Visas. Brasil ha publicado ese libro también en traducción al portugués. También publican La ciencia económica y el austríaco. Eso es un desastre. Y el Sakia, que en realidad era una transcripción de una serie de discursos, ¿cierto? Sí, creo se agregó un artículo, pero inicialmente fue mi primera conferencia que di en los Estados Unidos, las primeras universidades maíces en las que ayudamos en Stanford. Ahora sí, ¿y tú? Libro Democracia se publicó por transacción, pero hemos publicado tu libro de Economía y Ética, pero creo que tú y yo. Lamento en cierto modo que el libro haya sido publicado por un entorno trans, por una editorial comercial. No tienes control sobre ello, incluso han impedido que salgan algunas traducciones del libro porque deberían cobrar precios altos. Quiero decir, el libro también ha sido traducido a 6 o 7 idiomas. Pero constantemente recibo quejas. No puedo descargarlo, y sí, no está disponible gratis en línea, pero en ese
momento las posibilidades que existen hoy en día simplemente no existían. Quiero decir, muchas de estas cosas acaban de ocurrir en los últimos años. Sí, es fácil mirar hacia atrás y decir, bueno, eso fue un error, deberíamos haberlo hecho nosotros mismos. Sí, quiero decir, mirando hacia atrás, diría que fue un gran error que lo hubiera hecho. En ese momento me alegré de que a nuestro prestigioso editor le gustara mucho. En ese momento, sí, debo decir que sobre su teoría del socialismo y el capitalismo. No es solo un texto de economía comparada, contiene la esencia de su teoría de los derechos de propiedad, que no creo que necesitemos decir nada más sobre esto, pero animaría a todos a que lo lean y entiendan con gran precisión lo que están diciendo, porque cualquier cosa que díganlo con mucho cuidado y, en mi opinión, realmente podrían estar el primer pensador, cosa notable, que expuso una visión tan coherente de lo que constituye la propiedad, que hace posible delinear tan claramente qué es y qué no es. Y ninguna teoría de los derechos de propiedad anterior a la suya era realmente tan minucioso y tiene una aplicación especial en el área de la propiedad intelectual, así que me refiero a que la visión del mundo de Hunter y Hermann Hoffa tiene un profundo poder explicativo en el mundo de los medios digitales. Por ejemplo, el libro también tiene un predecesor alemán que forma parte del anterior libro alemán. El libro se llamaba Puedo Tomana, él no comenzará. Lo incorporé, pero también tengo ciertas cosas en ese libro alemán que creo que las mejoro aún más que en esa teoría del socialismo y el capitalismo. A veces miras hacia atrás en tus cosas. Me sorprende que también hayas hecho cosas buenas cuando eras joven. Sí, bueno, leí el libro probablemente 3 o 4 veces y la primera vez que realmente piensas bien, él señala que el socialismo es empobrecedor, mientras que el capitalismo podría hacer mucho más que eso. Hay mucha teoría en ese libro y realmente tienes que leerlo varias veces para poder apreciar plenamente la contribución sustancial que realmente es ese libro. Hans Haper, gracias por sentarte conmigo durante unos minutos. Mucho de lo que podríamos hablar y medio, hay tiempo en el futuro antes de que cerremos aquí, aunque tal vez debería decir algo sobre su propia sociedad. Sí. Pensé que fundé esa sociedad como una especie de contraparte de la sociedad Mont Pelerin, que se negó a tenerme como miembro. Miembro por razones que no quiero desarrollar, y las sociedades solo por invitación quiero que sea pequeño, quiero que sea íntimo, lo dirijo, es como un salón y quiero reunir a libertarios incondicionales. Esas gangas que están controladas por esa gente está controlada completamente por mí, con algunos buenos asesores que tengo en segundo plano, pero también quiere tener conservadores simpatizantes, conservadores políticamente incorrectos que también sean personas personalmente agradables. De modo que sea como una reunión de amigos. Muchos de ellos vienen regularmente todos los días, año, y siempre hay un pequeño número de personas adicionales, rotando, personas rotando, y nuestro propósito es, sí, tener entretenimiento intelectual, entretenimiento estimulante para no tener miedo de hablar sobre cualquier tipo de tema, incluso sobre temas que a veces no se hablarían de eso. Sentido Huiza funciona o en cualquier otra función, ya. Sabes, la gente regresa de tu conferencia y siempre me dicen que sabes que Hans Hoffa es el tipo más divertido que jamás haya existido, es una maravilla estar con él. Lo cual es gracioso, creo que sí. Creo que no lo es, no soy solo yo. No.
Creo que sea una persona tan genial y divertida, pero dado que estoy por probar Noren alemán, me encanta tener gente a mi alrededor que saque lo mejor de mí y contribuir a que todo el evento sea una gran maravilla. Bueno, creo que eres una maravilla. Y he disfrutado visitarte hoy. Muchas gracias. Y he disfrutado visitarte hoy. Muchas gracias.